llamando Maraclea de Sephora. Maraclea nace de una historia, ¿no? Una historia que manejamos los masones, una historia de una dama que va a ser desposada o se va a casar con un caballero. Uno dice que un caballero templario es parte de una leyenda importante, ¿no?, en la masonería. Y cuando él regresa, porque estaba en la guerra, y va a casarse con ella, resulta que acababa de morir Maraclea. Y la encuentra entonces muerta. Según la leyenda, él va y tiene relaciones sexuales con el cuerpo, con este cuerpo muerto, ¿no?, pero reciente, ¿no? Y él escucha una voz que le dice: regresa dentro de un año que vas a encontrar el fruto. Y efectivamente regresa y encuentra entonces una calavera, un cráneo con dos fémures cruzados. Él toma el cráneo y con el cráneo toma entonces los poderes o toma los poderes de ella. Y algo de lo que se le dice es que ese cráneo es el fruto o el hijo de esa unión tan terrible, ¿no? Lleno de poder. Esa es más o menos la historia. Yo intenté rehacerla, o al menos llenar su vacío, completarla. En cierta forma es un sacrílego, ¿no? Porque puedo estar cambiando la leyenda más importante de la masonería. Y entonces llené vacío. ¿Dónde nació Maraclea? Y entonces se me ocurrió un pueblo en el norte de Galilea, que se llama Seforis, un pueblo griego. En tiempos de Jesús era griego y siempre fue griego. Muy importante. Sí. Luego la situé a ella casada con este señor de Sidón. Bueno, eso dice la leyenda, que el caballero se llamaba el señor de Sidón. Hay varios nombres que uno encuentra: Bartolomé. Yo le puse uno de esos nombres, creo que Bartolomé. Bueno, entonces creé toda esta historia, digamos, es la parte épica del poema, ¿no? El poema tiene una parte épica que es esta recreación y completitud de una antiquísima leyenda, la leyenda de la calavera. La calavera de la masonería. La calavera es la misma calavera de los templarios, de los piratas, de Skull and Bones. Bueno, entonces, habiendo rellenado todos estos vacíos en la historia, entonces, bueno, digo que ella es hija de un rabí de la ciudad de Sephora. Es decir, que la hago judía, pero de lengua árabe, ¿no? Que es muy común, era muy común en ese tiempo entre los judíos que vivían por ahí, que no hablaban hebreo, porque el hebreo se había muerto hace años, sino que hablaban árabe. Entonces, de allí nace la historia de Maraclea de Sephora. La sitúo muriendo, falleciendo en el puerto de Sidón durante el ataque de un sultán que sí efectivamente existió, un sultán mameluco, Calaún. Y entonces digo que ella, digamos, sufrió porque la razón de su muerte fue. Después de esta parte épica,
expresión lírica de Maraclea, que era lo que en realidad importaba, ¿no? La poesía, aunque entendemos que la poesía es épica también. Así que a veces se nos olvida que la poesía primero fue épica y después fue lírica. Y si en algún momento fue lírica, pasó muy rápidamente a ser épica y de épica a ser dramática. Porque el drama nace de la épica. Entonces estaba también esta parte, esta es la épica, lo otro es la dramática, es decir, los personajes. El personaje principal es, por supuesto, Maraclea, pero también hay otros personajes que rondan el libro: Calauni, el sultán, el señor de Sidón. Y además de esto, para pintar, digamos, el fondo de la historia, utilicé muchas escenas de pinturas famosas. Lo que pasa es que a veces no se perciben, ¿no? Pero están allí. Hay muchas escenas de pinturas famosas, de pintores. Cuando hablo de Caravaggio es porque de verdad usé el tenebrismo. Los pintores tenebristas usaban mucho calaveras en sus cuadros, ¿no? Es el caso mismo de Caravaggio. Entonces, bueno, asocié esa calavera de los tenebristas y la semioscuridad, o el uso del claroscuro, el mismo que usaba el genio del claroscuro, que fue Rembrandt, ¿no? Entonces, ahí está eso. Está la utilización del claroscuro de Rembrandt y los tenebristas. Lo usé en mi expresión lírica, ¿no? Es un libro muy complejo, además de todos los misterios y secretos que están allí, que algunos los verán y otros no los verán. Tal vez algunos masones puedan ver, otros no. Hay cosas que no pueden ver, no pueden ver. Es casi imposible, ¿no? Están allí metidas, cifradas. Es igual que en este libro. Un libro que cifré de principio a fin. Es un esfuerzo grande porque a nadie le interesa estar cifrando cosas, ¿no? Pero es una tarea que a veces hay que hacer cuando quiere que se sepan las cosas, pero que también el público participe en descifrarlas, ¿no? Entonces no es ser misterioso por ser misterioso, sino también es una invitación. O lo encuentras también. Te das cuenta que estás encontrando algo allí. Bueno, a veces, fíjate, no necesitas tampoco tener los conocimientos, porque a veces te llega una intuición y entiendes un símbolo perfectamente. A veces uno dice, no, que tiene que ser más o no. Simplemente una intuición y entiendes eso que te digo. Entonces, el libro está lleno de imágenes que fueron muy trabajadas para cifrar cosas. Como dije, combinado con el fondo de los pintores, de las pinturas, del tenebrismo. Esta es la parte dramática, ¿no? Y digamos, la lírica era como la voz de Maraclea, qué voz iba a utilizar. Entonces esperé, simplemente esperé. No quise forzar la voz de Maraclea, sino que esperé que me llegara. Yo dije, no puedo forzarla porque me va a salir, no me va a salir. Va a salir totalmente racional. No quería que fuera racional. Ya había usado la razón bastante para hacer todo el entramado. Entonces dije, no, le voy a dar un espacio de intuición y a que me llegue esa voz. Y pasaron semanas y semanas y semanas y no escribía nada. Hasta que no me llegó la voz, no escribí el primer verso. De repente un día la sentí, la escuché dentro de mí. Wow, me llegó. Y cuando me llegó esa voz, empecé a escribir, no antes. Primero hice toda esta trama racional, digamos, ¿no? La pensé en la historia, los personajes, lo que iba a esconder, lo que iba a cifrar, lo que no iba a cifrar, etc.
pero no me había llegado la poesía, porque la poesía poco tiene que ver con la razón. Me había llegado todo esto, ¿no? Y de repente sí, pero también porque la invoqué y la esperé, que es lo que usualmente debemos hacer con la poesía. Invocarla cuando tú te sientas a escribir, cuando te propones, cuando hay un propósito, una intención. Esta intención es ya una invocación de la poesía, porque a veces nos sentamos sin ganas, o no sé, no lo hacemos, no estamos. Es lo que los antiguos hablaban de las musas, ¿no? Sí, las musas llegan, pero tienes tú que invocar las musas como lo hizo Homero, ¿no? Como lo hizo Hesíodo. Si no, no llegan. Pero además de invocarlas, tienes que esperarlas. Que es el caso de Ulises, ¿no? No eran musas, pero eran sirenas, algo parecido. Porque a veces una musa puede comportarse como una voz terrible. Entonces comencé a escribir desde esta voz y salió el poema. Maraclea es el cráneo hablando. Un cráneo que es mujer, es una mujer, es un cráneo, se mira a sí misma y está todo su tormento, su padecimiento, es la pasión de ella, su vida, su muerte, lo que luego pasa con este hombre con el que ella se iba a desposar, con este caballero. Entonces, después que encontré la voz, como dije, pude escribir y apareció, se manifestó, digamos, el libro. No me pregunten cómo llegó, de qué forma, pero me llegó. Simplemente seguí unas reglas. La primera, como dije, invocar la poesía. Y luego esperar a que ellas hablaran. Porque tenemos que tener cuidado con eso, que hay muchísimos, porque creo que todos son poetas, pero los poetas también. Sí, es cierto. Entonces, claro, a veces tratamos de forzar la poesía y no somos cazadores de la poesía. No podemos pretender que la poesía sea un coto de casa nuestro, un espacio semisagrado que nos pertenece de antemano, que es propiedad de nuestra individualidad. No, es propiedad de algo que trasciende lo meramente físico. Entonces, por eso tenemos que respetarlas en ese sentido, dejar que ellas sean las que se aproximen, que la poesía se aproxime a nosotros. Cada vez que he intentado hacer lo contrario, fracaso. En serio. Sí, me sale una cosa que soy yo y no es la poesía. En ese sentido tenemos que ser muy humildes. La humildad de que no somos nosotros. Si somos tocados por la poesía, debemos dar gracias. Si somos tocados por la poesía, somos afortunados. Porque la poesía no toca a todo el mundo. La palabra poesía en griego es muy importante. De hecho, cuando los 72 sabios judíos de Grecia, de Alejandría, tradujeron la Septuaginta, ellos, para traducir el verbo hebreo bará, que cuando dice en el Génesis, o el Bereshit dice, el Bereshit bara Elohim, es decir, en el principio creó Dios, Bereshit bara Elohim, ellos utilizaron la palabra, el verbo griego poiein. En la Septuaginta lo ves. Dice que, no dice
en Arge, Otheos, Poien, usa el verbo poien para la creación del universo. Y de ahí viene poiete, que es poeta en griego. Entonces, imagínense, ese verbo es utilizado para la creación del universo. ¿Y quién es Dios según Platón? El poeta, el poeta. Cuando uno lee el Fedro en griego, te das cuenta que Platón intercambia fácilmente la palabra demiurgo con la palabra poiete, es decir, el creador, el hacedor. Entonces, nuestra labor es casi la de ser imitadores de Dios. El poeta es un semidios.